Bienvenidas y bienvenidos a Exactas Dialoga, el primer podcast de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. En cada episodio dialogaremos con docentes e investigadores para que nos cuenten en qué proyectos de investigación o extensión están trabajando y cuál es el impacto de estas actividades en nuestra comunidad. En el contexto de la pandemia por COVID-19, un grupo de investigadores, liderado por Elias Todorovic, decidió construir un medidor de dióxido de carbono sencillo, de bajo costo y usando tecnologías libres para prevenir la transmisión del virus en ambientes interiores. La ventilación de los ambientes cerrados se probó como un factor clave a la hora de minimizar el riesgo de contagio. La concentración de dióxido de carbono permite dar cuenta si un ambiente está suficientemente ventilado, dada una cierta cantidad de gente y un cierto tiempo transcurrido realizando una actividad. En este episodio conversamos con el doctor Elias Todorovic, quien se desempeña como integrante del Instituto de Investigación en Tecnología e Informática Avanzada y como profesor titular del Departamento de Computación y Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Podés comentarnos cómo surgió la idea de trabajar en este proyecto? Mira, arrancó como una iniciativa fruto de la pandemia, de la situación que estábamos viviendo a principio de año. Nosotros a fin del año pasado ya estábamos viendo que se descubrió, se vio que la principal vía de contagio era por aerosoles y no tanto por superficies o por las llamadas más gotas grandes, las que uno despide al hablar o al gritar, cantar. Bueno, estos aerosoles son las gotitas pequeñas que uno exhala aún sin hablar, en la propia exhalación, y que son, digamos, es el aire que después otra persona puede inhalar. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, viendo la situación, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Ese fue el origen del proyecto. Digamos, como forma de colaboración, como aporte. Ese fue el motivo. ¿En qué consistió el proyecto y hasta dónde han llegado actualmente en el desarrollo? El proyecto consistió en armar un medidor de dióxido de carbono, porque bueno, estos aerosoles que te comentaba recién no son fáciles de medir, pero sí se puede medir el dióxido de carbono que uno exhala junto con esos aerosoles, y eso es relativamente económico. Entonces, con la idea que fuera un dispositivo mínimo, viable, absolutamente económico, que fuera digamos, dentro de la cultura libre también, y también que tenga las capacidades o el potencial de tener las funciones más avanzadas de los medidores comerciales. Parece increíble, pero se puede lograr eso, todo junto. Recién nombraste un concepto clave que es el de cultura libre. ¿Podés comentar a qué remite eso? Es decir, ¿qué implica esto en relación al diseño y al uso que puedan hacer los futuros destinatarios o usuarios de este dispositivo? Sí, mira, la cultura libre se refiere a tener el diseño totalmente abierto y disponible para que otras personas lo estudien, lo usen, lo repliquen, lo copien, lo distribuyan. De hecho, es una licencia, técnicamente es una licencia GNU, se llama. Y bueno, todos los planos, el circuito, las instrucciones, el programa para los dispositivos, todo está disponible en el sitio GitHub, que es uno de los sitios más populares para esta cultura libre. Está todo disponible ahí para quien lo quiera estudiar y también contribuir. Sería muy valioso y, digamos, está abierta la invitación a contribuir al proyecto por estudiantes, docentes, no docentes, comunidad. Qué interesante. Sé que hubo iniciativas similares en otros lugares. ¿El diseño con el que ustedes trabajaron es original, surgido de la Facultad de Ciencias Exactas, o está basado en otros proyectos alternativos? Y en tal caso, ¿cómo llegaron a optimizar su diseño? Y también si podés comentar en más detalle cuáles son los componentes que constituyen este medidor de dióxido de carbono. Mira, hay muchas iniciativas en Argentina, en otros países, en todo el mundo. Hay muchas propuestas para medidores económicos de dióxido de carbono. Nosotros lo que vimos
es que entre comillas, la computadora o el microcontrolador que nosotros podemos usar es un dispositivo que tiene conectividad, es decir, que tiene Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, pensamos que nos podíamos ahorrar el display o pantallita, porque, bueno, al tener conectividad, podemos usar la pantalla del celular, de la tablet, de la computadora, enviando las medidas a una plataforma. Entonces, podíamos ahorrar en eso. Y también aumentamos la simpleza del dispositivo. El dispositivo tiene solamente cuatro componentes. El sensor propiamente dicho, la computadora, digamos, entre comillas, que es un dispositivo que se llama ESP32, que es el que tiene conectividad. Son los dos componentes más importantes. Después hay un LED llamado tricolor o RGB que te indica mediante los colores el nivel de dióxido de carbono que estás midiendo. Y después el cuarto componente es simplemente un pulsador que te sirve para, como usuario, interactuar, hacer algunas cositas con el medidor al estilo de los dispositivos modernos. Seguramente mucha gente conoce, por ejemplo, el Chromecast, que convierte a los televisores en Smart TV. Es un dispositivo sin ningún tipo de display, no tiene nada, tiene un botón casi escondido, es todo lo que tiene, y se programa, se utiliza desde un teléfono. Entonces esa es la idea, la simpleza, pero como te decía, el potencial de prestar servicios o funcionalidades avanzadas lo tiene al tener conectividad. Entonces los datos que vos vas transmitiendo se pueden visualizar, analizar y también te da la oportunidad de gestionar dispositivos si vos tenés en una institución un conjunto grande de dispositivos. Puedes pensar en un uso de un dispositivo solo o decenas y, por qué no, cientos. Imagínate la universidad misma. Me parece genial que el dispositivo permita monitorear en vivo, o sea, en tiempo real, la concentración de dióxido de carbono, ya que para saber si un determinado ambiente requiere ser ventilado o no, es crucial contar con esa información y que sean datos confiables que nos permitan accionar sobre la realidad. El dispositivo ayuda justamente a decidir cuándo es necesario ventilar y, en tal caso, abrir una ventana o una puerta para generar circulación y renovar el aire. Por otro lado, hoy día existen muchos sensores disponibles en el mercado que permiten detectar gases. Ustedes usaron el de dióxido de carbono, pero se me ocurre que quien aprenda y se tome el desafío de entender un poquito más cómo está diseñado y cómo funciona este equipamiento tan sencillo, a lo mejor puede modificarlo para evaluar la calidad de aire y monitorear otro tipo de gases, por ejemplo, monóxido de carbono, metano, que quizás sean relevantes en el contexto en el cual se desenvuelven, trabajan o conviven. En ese sentido, me parece que es un proyecto muy interesante para estudiar, difundir y entender sobre todo cómo funciona y cómo sería posible replicarlo. Sí, tal cual. Viste que se usa mucho el verbo evidenciar en el contexto de la pandemia. Se han evidenciado muchas cosas, entre ellas el tema de la calidad de aire. Si bien, bueno, hay mucho más para sumar a la calidad de aire, aparte del dióxido de carbono, inclusive temperatura, humedad, el monóxido de carbono. Mucha gente lo confunde al dióxido con el monóxido. El monóxido es el tóxico, ¿no es cierto? El que te puede incluso llevar a la muerte, ¿no? Y sí, esto se puede ampliar, se puede pensar en otras aplicaciones, pero siempre pensando en lo que es la seguridad sanitaria, yo creo que, como te decía, se evidencia una necesidad de tener un aire de calidad desde el punto de vista sanitario. Entonces, mucha gente piensa que este tipo de dispositivos podría llegar a quedarse como un dispositivo de los llamados de seguridad e higiene. Entonces, en un espacio donde a lo mejor hay 100 personas, como puede pasar en muchas clases que tenemos en la facultad, se hace necesario esto, sobre todo en épocas en que por temperatura, bajas temperaturas, ¿no? La ventilación no es tan alta y bueno, están las viejas enfermedades que también se transmiten por aerosoles, como la bronquiolitis, gripes, resfríos, que tantas veces escuchamos decir durante años a los médicos que hay que ventilar, pero nos resistimos a hacerlo por el confort. Queremos estar a temperaturas confortables. A lo mejor hay que repensar un poco también cómo compaginar el confort, una temperatura confortable, con un ahorro de energía también, ¿no? Y una calidad de aire desde el punto de vista sanitario. Comentabas que el diseño es sencillo
y podría ser aprovechado por los docentes en la escuela con los estudiantes. Preguntarte si ya realizaron esta experiencia en alguna escuela local y cuál ha sido la experiencia de los chicos de poder trabajar con este tipo de desarrollos que implica saber un poco de electrónica, cómo armar un circuito, cómo conectarlo o programarlo y cómo testear su funcionamiento. Sí, mira, pudimos hacer una experiencia en la escuela Nuestra Tierra de Tandil con estudiantes de quinto año de secundaria. Ellos, la verdad que en la escuela fueron receptivos, el profe de física también se sumó. Eso, por supuesto, tiene que estar toda esa comunidad, todo ese grupo de personas de acuerdo y, digamos, con la voluntad de querer hacerlo. Pero una vez que toman esa decisión, la construcción es realmente sencilla, muy, pero muy sencilla. Por supuesto, después uno si quiere estudiar, quiere saber por qué se hacen las cosas, cómo funcionan, quiere estudiar los programas, ahí ya tiene un caso de estudio interdisciplinar. Tiene, digamos, se le cae la biblioteca encima si se pone a estudiar, porque son gases, mezclas de gases, efecto y uso de la luz infrarroja, que es el principio del sensor, ¿no? Funciona con luz infrarroja, dispositivos electrónicos, programas, pueden estudiar todo lo que quieran, es amplísimo. Pero si uno quiere limitarse solamente a la construcción, es muy simple. O sea que desde el punto de vista pedagógico también es un proyecto sumamente interesante para abordar todas estas cuestiones interdisciplinares que se cruzan en este dispositivo y que quizás puede ser el puntapié inicial para empezar con este tipo de análisis en el aula y trabajar colaborativamente con los estudiantes. Antes de cerrar, me gustaría que comentes cuál es el paso siguiente del proyecto, si están pensando en conseguir algún financiamiento mayor para darle continuidad. Entiendo que ya llegaron al desarrollo del producto mínimo viable, funciona y está documentado, pero de aquí en más, ¿cómo planean seguir trabajando? Bueno, mirá, justamente la financiación es muy importante. Ahora el día 8 se vence el plazo de la convocatoria de unos proyectos PROCODAS del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Vamos a presentarnos ahí y bueno, esperemos tener buena recepción. También, por otro lado, como es un proyecto abierto, invitamos a toda la comunidad de la universidad y todo el que escuche este audio a sumarse al proyecto. Puede sumarse de distintas formas. Hay muchas formas de colaborar y ninguna colaboración es poco. A lo mejor uno dispone de una hora de trabajo y bueno, esa hora de trabajo es bienvenida y es necesaria. Se puede revisar el código, se puede hacer un aporte, se puede comunicar, se puede enseñar, se puede construir, todo lo que te imagines. Simplemente destacar que el objetivo general del PROCODAS es promover la inclusión social mediante el desarrollo e implementación de tecnologías que mejoren la calidad de vida, y pienso que ese es justamente el desafío desde dentro de la universidad y de la Facultad de Ciencias Exactas en particular, el generar proyectos que puedan aportar a mejorar la calidad de vida, acercar y hacer más accesibles el uso de estas tecnologías que hoy están disponibles de manera comercial y que pueden contribuir directamente a la toma de decisiones, a evitar la propagación de enfermedades, en fin, a muchas de las acciones que estuvimos comentando que van desde la enseñanza hasta la salud y quizás también a incentivar más vocaciones científicas, ¿no? Poder trabajar en el aula a partir de este tipo de contenidos. Te agradecemos, Elías, por la participación en este podcast y vamos a publicar en Mixcloud, que es la plataforma donde queda disponible este episodio de podcast, la dirección del repositorio en GitHub con toda la documentación del proyecto. No sé si tienen redes sociales o algún mail de contacto para acceder a los materiales directamente. Sí, podemos dejar mail. Por ahora no tenemos redes sociales del proyecto. Pues imagínate que somos un equipo pequeño, pero bueno, ahí hay otra contribución. Si alguien de repente dice, mira, yo quiero hacer de community manager, bueno, súper bienvenido, bienvenida. Hay mucho por hacer, realmente muchísimo por hacer. Hasta incluso cosas sofisticadas como análisis de datos, analítica de datos. Se puede llegar hasta ese punto, desde lo más simple hasta lo más complejo. Muy bien.
Queda hecha la invitación entonces para quienes quieran sumarse y colaborar con este proyecto. Dejaremos el contacto de Elías y el link a toda la documentación para que puedan descargarse la lista de componentes, el diseño y las instrucciones de construcción y uso, para que se animen a construir este medidor de dióxido de carbono y que puedan usarlo, testearlo y mejorarlo también, pero sobre todo para aprender. Este es un proyecto de investigación y extensión que justamente permite dar un pasito más e interesarse más profundamente en la temática. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a vos. Esto fue Exactas Dialoga, el primer podcast de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. Escucha los próximos episodios desde la página web de esta facultad.